nuestro segmento en el que hablamos de comunicación de las masas. Tenemos el gusto de recibir de manera virtual al señor Pascual Calicho. Él es el secretario general de la Defensoría del Público, es licenciado y profesor en Ciencias de la Comunicación Social y también realiza una maestrando en Industrias Culturales, Política y Gestión de la Universidad Nacional de Quilmes, entre otras cosas. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Pascual. Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes por el espacio. Bien, bueno, queríamos un poco contarle a nuestra teleaudiencia, en especial a los espectadores, de qué se trata la Defensoría del Público de Servicios de Medios de Comunicación, cuál es la tarea que lleva adelante en todo lo que tiene que ver con la comunicación de noticias sobre diversos temas. Sí, la Defensoría es la Defensoría del Público de los Servicios de Comunicación Audiovisual porque precisamente fue creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que si bien tuvo algunas modificaciones, en este aspecto sigue plenamente vigente. Y el rol que nos han conferido, digamos, lo que la ley nos ha establecido es que nosotros tenemos que recibir y escuchar a las audiencias de los medios de comunicación audiovisual. Esto es radio y televisión, cable, frente a distintos tipos de inquietudes, de reclamos, de derechos vulnerados, que uno puede ver en algún medio. Tenemos como dos líneas, podríamos decir. Una parte que es escuchar esos reclamos y a través de un equipo jurídico y un equipo de análisis dar algún tipo de respuesta, de pedir que haya un resarcimiento, que haya algún tipo de acción por parte del medio. Nosotros no tenemos ninguna capacidad de sanción, no aplicamos multas, siempre vamos por el lado de lo pedagógico, lo educativo, de mediar frente a situaciones que pueden tener algún tipo de injusticia y tratar de que eso sea reparado, que se repare esa injusticia. Claro. Bien, bueno, hay derechos que tenemos los espectadores que, como vos bien decís, a veces son vulnerados y desde los medios de comunicación, bueno, hay una llegada que realmente es difícil de medir, pero sí, por supuesto, hay, todo un ente controlador para justamente este resarcimiento que vos bien mencionás, que no tiene que ver con una cuestión económica, pero que sí es inherente a un deber hacia la sociedad, ¿no? Esto de pedir una disculpa o de intentar una deconstrucción en torno a ciertos estereotipos y ciertas menciones en lo que tiene que ver con noticias sobre salud, sobre personas mayores, sobre la comunidad LGBT, etcétera, etcétera, porque vos bien mencionaste también las comunidades indígenas. Bueno, hay mucho para saber y hay protocolos que se deben respetar, ¿no? En torno al tratamiento de noticias. Nosotros, sí, más que protocolo, porque el protocolo sería como algo que está reglamentado. Nosotros hacemos recomendaciones, son sugerencias que nosotros acercamos respecto a cómo deben ser el abordaje de determinadas problemáticas. Claro. Sugerencias que van cambiando con el tiempo, ¿no? Porque ahora estamos haciendo muchas actualizaciones. La primera recomendación que se hicieron en la Defensoría, por ejemplo, sobre el tema de la violencia hacia la mujer o temas de género, fueron previos a Ni Una Menos. Entonces, a partir del movimiento Ni Una Menos, hubo muchos cambios, muchos debates en la sociedad, entonces todo eso se va actualizando, se van realizando rondas de consultas, se hacen mesas de trabajo y se van haciendo distintas recomendaciones. Este año, por ejemplo, que es el 40 aniversario de las Malvinas, se hizo una especial sobre el tema de Malvinas, cómo abordar ese tema, y se trabajó con el Museo de Malvinas, se trabajó con la Cancillería, se trabajó con periodistas que han cubierto este tema. Bueno, se hace una ronda con gente que participa y se sacan estas recomendaciones que, como te digo, se van actualizando. Claro. Y la idea es que sea una ayuda para el periodista. Vos hablabas del tema de salud. Nosotros el año pasado, durante toda la pandemia, recibimos muchas denuncias que tenían que ver con informaciones falsas, con recomendaciones que eran perjudiciales para la salud. Pero también nos encontrábamos con que en algunos casos había mala intención y en otros casos había mucha desinformación. Todos estamos ante un fenómeno nuevo. No sabíamos qué hacer, no sabíamos si era verdad, si había que hacer esto, si a veces las cosas cambiaban. En un momento estaba bien hacer una cosa y después no. Entonces, los mismos periodistas nos pedían colaboración y decían si podíamos ayudar para pensar cómo abordar esos temas, ¿no? Claro, a veces nos encontrábamos con algunos
Sí, Sí, no, digo, es muy vertiginoso realmente con la velocidad que se van dando ciertas situaciones. Yo me refería a protocolo pensando en los derechos ya ganados, en estas leyes que amparan ciertos temas y buena intención y mala intención, como vos bien decís. La mano derecha de todo esto es la capacitación, la información. Por eso está buenísimo que sepamos, que contamos con una entidad como esta, bueno, que recomienda, como vos bien decís, el tratamiento sobre algunos temas, porque las teleaudiencias justamente, bueno, forman sus opiniones a partir de lo que ven y de lo que escuchan. sí, yo creo que nosotros apostamos a audiencias activas. Creo que cada vez la gente es más activa en cuanto a decir, bueno, esto que estoy viendo me parece que está mal o que este tratamiento es equivocado. Nosotros, no puedo decir tanto ente controlado, nosotros no controlamos, no tenemos un equipo que esté todo el tiempo mirando. Lo que hacemos es apelar precisamente a la gente que nos hace llegar esos reclamos, Claro. y que es la que ve y la que está atenta a estas cosas que pasan. Entonces nosotros apelamos a esa audiencia activa. Nos gusta este tipo de intercambio, nos gustan los talleres porque mucha gente no conoce la existencia, como vos decías, de la Defensoría, no sabe que puede reclamar ante un derecho vulnerado, y entonces me parece que es importante que la gente lo sepa y que cada vez se acerque más. Nosotros tenemos una página que es defensadelpublico.gov.ar, es muy fácil, no hay que ser abogado, no hay que hacer... Uno dice, mira, vi esto el sábado a las 4 de la tarde en tal programa, ¿usted qué opinan? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Se violó, no sé, por ejemplo, la protección a los menores? ¿O no hay lengua de señas, entonces no tenemos accesibilidad? Bueno, son cuestiones que nosotros vamos trabajando y tratando de abordar. Y me parece importante esto que decía al principio. Cada uno de quienes estén viendo el programa, que sepan que lo pueden hacer, que dependemos de ustedes. Claro, porque hablamos de derechos, pero también a veces hablamos de obligaciones, ¿no? Que tienen que ver con eso, justamente, con la idea de, bueno, una mejor convivencia, porque de eso se trata. Me gustaría también, Pascual, mencionar lo que tiene que ver con las fuentes periodísticas o no en redes sociales, porque hoy la verdad conocemos que hay medios de comunicación que funcionan de manera digital, pero a la vez también hay personas que son a lo mejor del ámbito artístico que también se proclaman y las personas, bueno, van tomando y van creyendo, por decirlo de alguna manera, en ciertos dichos, y bueno, eso es algo, la verdad, bastante complicado, ¿no? Eso no hay un manejo y, como vos bien decís, no hay un ente controlador porque sería imposible, pero sí está bueno que la misma gente se convierta en quien visibiliza estos temas para poder conversarlo, para poder remediarlo de alguna manera. Y vos mencionás varios puntos que me parecen importantes. Uno, ¿qué pasa con las redes sociales? Hoy sí. Los medios, la gente muchas veces nos hace un reclamo y no se acuerda dónde lo vio. Dice, no sé, lo vi en Twitter, lo vi en Facebook, lo vi en tal lugar. Bueno, nosotros no tenemos, como bien vos decías, no hay una regulación sobre redes sociales. Y una de las cosas que estamos planteando, que hemos hecho una discusión, digamos, la hemos planteado en el Congreso, lo hemos planteado en distintos foros, es la necesidad de ir hacia una, nosotros le llamamos una defensoría convergente, digamos, una defensoría digital que pueda abordar esas cuestiones. Porque una de las cosas que nosotros vemos es que nosotros venimos trabajando muy fuerte todo lo que es la violencia digital, y sobre todo la violencia digital hacia mujeres, mujeres dirigentes, mujeres que tienen algún nivel de participación, periodistas, mujeres periodistas, que muchas veces terminan no queriendo opinar, saliéndose de las redes, borrando sus cuentas de Twitter. Para no poner un caso argentino, la intendenta de Barcelona, Ada Colau, millones de seguidores, y tuvo que irse de Twitter, una persona muy importante, porque recibía constantemente agresiones, insultos, que es notablemente, nosotros trabajamos con ELA, con el equipo latinoamericano y con otros organismos en este estudio, y es mucho más la agresión hacia las mujeres, ¿no? Sí. A las mujeres se le preguntan cosas que no se les preguntan a los hombres, se la atacan por cosas, por cómo están vestidas, por aspecto físico, porque si es una loca,
bueno, por cosas que se repiten constantemente. Entonces hemos hecho un encuentro latinoamericano el año pasado, en pandemia, con referentes, porque no es un fenómeno solamente argentino. Claro, ¿no? Hemos sacado un libro al respecto sobre violencia digital y estamos trabajando para encontrar algún tipo de solución. Y como vos decías, mucho depende de nosotros y de nosotras. Sí, hemos visto también algún monitoreo de noticieros, hemos visto también, diferenciándose si son de cable, si son de aire, claro. Pero porque también eso no solo sienta precedentes o genera tal vez, bueno, una estrategia para poder trabajar sobre eso, sino que además nos informa para saber también, ¿no?, cuán lejos estamos, bueno, de ciertos parámetros a cumplir para una buena convivencia. Vuelvo a insistir, tiene que ver concretamente con eso. Ojalá llegara el momento en el que no necesitáramos estar recurriendo a esta especie de recomendaciones o protocolos, pero como vos bien lo dijiste, es muy cambiante, estamos constantemente en los cambios y por eso está buenísimo que se pueda charlar y debatir, y es un poco lo que intentamos hacer desde este pequeño espacio. Por eso te agradecemos, Pascual, la comunicación, y estamos en contacto también y dejamos aquí la dirección para que la gente pueda escribir y también hacer llegar, bueno, algunas dudas y comentarios. Muchas gracias a ustedes y vamos a estar por Córdoba en noviembre. Me parece importante hacer este anuncio. Va a haber un Congreso Mundial de Adolescencias, de Infancia y Adolescencias, que organiza la Defensoría de Córdoba, de los niños de Córdoba, y que va a venir gente de todo el mundo. Va a ser un evento muy importante y ahí va a estar la defensora Miriam Lewin participando, y vamos a estar también con el equipo de Niñez e Infancia. Es un tema que nos interesa mucho, así que quizás nos crucemos por ahí. Ojalá así sea y que se sigan trabajando estos temas para el bien de todos. Muchísimas gracias y hasta la próxima, Pascual. Un gusto.